buenos días. Muy buenas, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bueno, con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Bueno, enseguida vamos a hablar porque hay una noticia de última hora, Saúl, y es que ha muerto Rita Barberá. Sí, la verdad que es una cosa sorprendente, ¿no? Porque, bueno, se ha muerto un infarto, con lo cual todos los infartos son sorprendentes. Ya. Pero, vamos, lo digo por el momento de actualidad en el que estaba ella, que acaba de declarar ante el Tribunal Supremo. Sí, porque declaró el lunes, imputada por ese delito de blanqueo de capitales, y moría de un infarto, en este caso en un hotel en Madrid. Es una última hora. En fin, pues bueno, vamos a lo nuestro. Descanse en paz. Y nos vamos con el exteniente del Ejército de Tierra. Además estará con nuestro compañero Saúl García, que va a moderar esa entrevista o mesa o debate o presentación de su segundo libro. Bueno, Luis, para aquellas personas que a lo mejor, porque claro, tu caso es conocido en determinados medios, pero no en todos, porque estás hablando del ejército, estás hablando de corrupción, estás hablando de acoso laboral, acoso sexual, en fin, estás poniendo muchos asuntos de yo creo que quizás el organismo más tabú, más opaco de toda España, y mira que hemos tenido, ¿eh? Sí, es increíble porque incluso yo creo que hasta de la monarquía se puede hablar con mayor libertad que del ejército, ¿no? Sí. En cuanto hablas del ejército, al final enseguida lo que sufres es un tabú absoluto. Ajá. Y normalmente operaciones de blanqueamiento de imagen. Por ejemplo, hace no mucho hubo una serie de Hugo Silva que se llamaba Los Nuestros, sobre el mundo militar, que fue una auténtica operación de blanqueamiento, que eso no tenía nada que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, muy complejo. Luis, tú entras en el ejército por vocación. Sí, yo entré en el ejército en el año 2002, pensaba que era un ejército moderno y, bueno, la verdad que entré... Lo que nos habían dicho, ¿no? Sí, efectivamente, yo entré a un centro geográfico del ejército que sí, que es verdad que no tenía nada que ver con el resto del ejército que después yo conocí. Y en el 2005 pues ascendí oficial y ahí ya... choqué con el verdadero ejército, ¿no? Entonces ya ahí empiezan los problemas, hasta que en el 2009-2010 ya empiezo a emitir informes, a decir que esto no puede continuar. 2012 empiezo a denunciar y bueno, aquí estoy. ¿Tú denuncias cuestiones que ves alrededor o que también incluso te implican a ti? Es decir, te implican en cuestiones de corrupción para que hagas determinadas cuestiones, o lo ves alrededor de tus compañeros, de tus oficiales, de tus superiores. ¿Cómo es todo esto? Bueno, esto es increíble porque se ve a diario. O sea, tú cuando eres militar tienes que elevar tu nivel de permisividad hasta un límite absolutamente increíble, ¿no? Allí la corrupción es el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que yo cambio de unidad en el año 2009 y paso de una unidad en la cual, bueno, pues los chanchullos eran de 100, de 150 euros, que dices, bueno, está mal, protestas, pero bueno, no das el paso de arriesgar tu puesto de trabajo. Y en el de 2009 paso a una unidad en la que ya no son 100 o 150 euros, ya son millones de euros. Ajá. Es decir, un sistema de telecomunicaciones, 20 millones de euros, y no está operativo porque canibaliza a otro sistema y realmente no existe, es un sistema fantasma, no existe. Entonces tú dices que yo tengo que mandar este sistema y no existe, o sea, es delirante, ¿no? Claro, no existe, pero sí que se ha pagado. ¿Perdón? Quiere decir que no existe, pero sí se ha pagado. Pero se está pagando, el dinero de algún sitio, ¿no? Se está pagando, es increíble, porque lo que hacían es que cogían un sistema de telecomunicaciones, lo hacían funcionar a través de otro sistema de telecomunicaciones y decían que seguía existiendo. Y tú decías, claro, entonces cuando me nombran jefe de ese sistema, digo, pero oiga, que esto no existe. Es delirante, ¿no? Y te encuentras con que hay una contabilidad paralela en todas las Fuerzas Armadas. Eso está documentado y lo documenté yo, como el PP, pero mayor todavía, porque yo documenté 5 millones de euros de desfase en material informático. Al final nosotros teníamos un listado del material informático que tenía que haber, lo cotejamos con lo que había en todas las unidades y descubrimos que había 5 millones de euros de más. Entonces, una de dos: o los miembros de las Fuerzas Armadas son extremadamente generosos y han estado comprando material informático durante los últimos 20 años, o se han desviado partidas presupuestarias. Al final, esos 5 millones de euros no son tan importantes como el hecho, sí, de que de forma generalizada se pueda escamotear dinero en una partida presupuestaria y gastarlo en ordenadores. ¿Por qué? Porque si puedes hacer eso, perfectamente te puedes comprar pues un yate, un chalet, un coche, un
crucero, y esto ha pasado, ¿eh? Sí, estamos hablando... Sí. Ya no digamos se que- conoce nada de esto. No, quiero decir que estamos hablando de un caso que nos suena, porque nos suena como modo de funcionamiento de algunas otras administraciones, ¿no? Lo que pasa es que con los años en otras administraciones hemos visto que hemos ido conociendo que había una red de empresas que dependían Efectivamente, de los favores de esa administración, que a su vez había, digamos, unas personas que se enriquecían. Lo que pasa es que, claro, del ejército, esto no lo hemos, en otras lo hemos conocido y parece que se está corrigiendo, pero en el ejército Nada. No hemos conocido nada. No, por poner un ejemplo, el último caso, y siempre hablo de noticias publicadas, porque en ese sentido jamás nadie me ha podido acusar de falsedad. El último caso, por ejemplo, que es el fraude de las facturas del Ejército del Aire, estamos hablando de un caso que son 10,5 millones de euros. El de las tarjetas Black son 12. Es decir, hay casi 150 imputados. En el de las tarjetas Black hay más de 60. O sea, estamos hablando de un caso parecido. Bueno, no hay nada más que ver la repercusión mediática de un caso y de otro. Fijaros cómo ha acabado este caso del fraude. Han retrasado todos los procedimientos 4 años, los han fraccionado en varios juzgados territoriales y han terminado todos los casos con multas y prescripciones. Es decir, es como si a los señores de las tarjetas Black se dijera, bueno, la mitad de ellos con prescripciones, porque alargo el procedimiento para que prescriba el caso, y a la otra mitad directamente les pongo una multa y se van a su casa. Caso sería en el mundo ordinario, a pesar de que no hay una justicia independiente, de que tenemos problemas, sería impensable. Esto es lo que ha pasado ahora mismo, hace un mes, Claro, y en el además mundo militar. Militar, que además tiene sus propios juzgados. Efectivamente, ese es uno de los Es decir, que grandes si la problemas. justicia de los ciudadanitos de a pie ya es difícil muchas veces entenderla como libre, la de los militares ya es otra historia, ¿no? Es absolutamente delirante. Hay un caso también que está publicado, que es el de una jueza del juzgado territorial número 12 de Madrid, a la que un coronel humilló, vejó, puso firme, bueno, y no le pasó nada al coronel, pero es que a ella la quisieron expedientar y expulsar de la carrera judicial porque decían que tenía que haber avisado al coronel de que iba a hacerle un registro. Y es como, oiga, Bueno, ¿desde cuándo sí. un juez tiene que llamar a una persona que puede ser presuntamente un delincuente y decirle, oye, que te voy a hacer un registro mañana? Bueno, delirante. Y no pasa nada. Y es una noticia, otra noticia, y dices, bueno, ahí... Sí, los acosos sexuales, Bueno, que acoso hay sexual tanto en es las terrible. mujeres, ¿no? Mira, para que os hagáis una idea, hay un capitán, y esto de nuevo está publicado, hay un capitán condenado, y no es nada fácil que los militares denuncien y se les condene, condenado por 28 agresiones sexuales, y hoy sigue siendo militar. Es totalmente delirante. Condenado. Y bueno, el propio ministro ya dijo que había un 400% menos denuncias en ámbito militar que en el civil, y os puedo garantizar Pero que eso es por miedo. por miedo. De hecho, os puedo contar un caso que en Alborán, una chica a la que intentaron violar, un teniente intentó violarla, y bueno, pues finalmente en un forcejeo, un 31 de diciembre, también está publicado en El País, bueno, pues consiguió zafarse de la violación, se escondió en un cuarto. Bueno, pues a la chica lo que hicieron fue, bueno, pues evidentemente aquello ya no se podía tapar, porque eso es lo primero que hace el ejército, vamos a taparlo. La chica estaba en estado de shock, estaba encerrada en un cuarto, decía que de allí no salía, que se quería ir a su casa. Bueno, ponen un helicóptero y ponen al teniente que la intentó violar y a ella en el mismo helicóptero sentado uno al lado del otro, y los sacan de es delirante. Y lo primero que recibe la chica, en lugar de la comprensión de todos los demás, de fíjate lo que te ha pasado, terrible, oye, vamos a ayudarte, no te preocupes, no, oye, no denuncias porque este oficial es de buena familia y vas a tener problemas, tal. Total, que la chica tarda 5 o 6 días en denunciar, porque todo el mundo estuvo durante esos 5 o 6 días intentando quitarle de la cabeza el hecho de que denunciara. Claro, así hay 400% menos de denuncias, ¿no? No, claro, eso está claro. En su caso, en su caso particular, también se pone de manifiesto una peculiar forma de funcionamiento de la justicia, porque es expulsado del ejército, claro. Pero digamos no se le acusa de ningún delito concreto, ¿no? Sino Efectivamente, por acumulación de faltas. Y el lunes pasado, el lunes o el martes fue la deliberación de los militares del Tribunal Supremo sobre su caso, que aunque aún no se conoce el fallo, ya hay fallo, ¿no? Pero no se conoce. Y en todo este procedimiento usted no ha declarado en los juzgados. Nada. No, yo además es que es muy curioso porque a mí me han aplicado un
un procedimiento completamente fraudulento, en lugar de llevarme a un juzgado militar. Mis propios jefes, a los que yo denuncio por corrupción, me han ido acumulando faltas y me han expulsado. Hasta tal punto de que, claro, esto es tan vergonzoso que tenemos a ese señor que agredió sexualmente a 28 mujeres, sigue siendo militar. Tenemos a los malversadores del Ejército del Aire, que siguen siendo militares. Tenemos a militares que han dado positivo en 3 ocasiones por consumo de cocaína u otras drogas y siguen siendo militares porque les han readmitido. Tenemos incluso a los militares, que salió un vídeo en el año 2010 en Irak, que torturaron a 2 prisioneros y se supo quiénes eran, se les juzgó y se les exoneró, y hoy siguen siendo militar. Pero yo, que he escrito 2 libros y que digo que esto no debería de seguir, me han expulsado, ¿no? Es algo absolutamente delirante, ¿no? ¿Y valió la pena dar ese paso al frente? Bueno, es complejo. Según cuando me lo preguntes te diré una cosa u otra, ¿no? Es complejo porque, claro, yo lo he pasado muy mal, ¿no? Al final sientes muchas veces el repudio de muchas personas, y la te familia escupen, también, te insultan, ¿no? La familia. Económicamente yo estoy pasando una situación terrible. Yo he llegado a dormir en un coche en muchas ocasiones cuando voy de una presentación a otra. En fin, malvives, ¿no? Y a veces incluso, bueno, pues tienes que racionar la comida, en fin, situaciones que son muy complejas. Y claro, tú dices al final, oye, mira, yo tenía un salario, yo ganaba casi 2.000 euros, era un oficial. También muchas veces te dices, ¿por qué me he metido en esto, no? Pero luego te das cuenta que es que si no das este paso, al final, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque esa es la gran responsabilidad al final que nosotros podemos tener, decir, bueno, mira, yo voy a pasar miseria, yo voy a pasarlo mal. Incluso en un medio de comunicación me calumniaron que por fin he conseguido que se abra juicio oral en el Confidencial. Dijeron que era machista, que además estoy defendiendo siempre el tema de la mujer sexual, terrible, autoritario, y que me habían investigado por acoso sexual. Claro, tú imagínate esa noticia, lo terrible que es, y si al día siguiente no te arrepientes de todo esto, dices, madre mía, ¿para qué me habré yo metido en esto? Al final, después de 2 años, he conseguido que imputen al periodista y al medio y que se abra juicio oral. Pero nadie lo difunde, con lo cual es algo de todas terrible, formas, ¿no? Estoy viendo que es un poco paralelo, ¿no? a los que denuncian la corrupción en la... Eso es muy similar, ¿eh? en la sociedad civil, ¿no? Porque te mandan los medios de comunicación, te meten, te imputan, te dicen, te difaman, te hacen absolutamente barbaridades. Porque en España no existe una ley de protección del denunciante ni ningún otro mecanismo. Es una tristeza esto, y claro, se deja a los denunciantes, hemos visto en algunas ocasiones cómo se denuncia precisamente la falta la falta de medios que se le pone a una persona que denuncia, porque casi se le obliga a dejar a dejar su trabajo, no le contrata a nadie. Y claro, pues esto no además no invita, digamos, no invita. Las mafias tienen esos medios de comunicación, te destrozan la vida. Porque ¿no? además, fíjate en qué puesto de trabajo, en qué entrevista laboral alguien va a dar el visto bueno a contratar a una persona que a lo mejor yo estoy exactamente igual de formada que otra, pero claro, si contrato a esta persona puedo tener problemas, porque ya es una persona marcada, mediáticamente señalada, y es como, no, yo prefiero no tener problemas y, en fin, es muy complejo, ¿no? ¿Y qué recorrido ha tenido alguna de las denuncias de los casos que empezó a denunciar hace años? ¿Ha tenido algún, digamos, feliz recorrido, alguna conclusión positiva, o son casos que no se han investigado? Nada, a nivel militar, lo único que tengo, y tengo las satisfacciones de que permanentemente en un blog que yo tengo en público, que es un paso al frente, yo permanentemente les digo exactamente lo que son, y nadie nunca me ha denunciado por denuncia falsa, ni me van a denunciar, porque tengo 400 horas de grabaciones que me tomé la precaución de grabar audios para no tener el más mínimo problema al respecto. Y tengo disco duro de todo lo que cuento, con lo cual difícilmente nunca nadie me ha denunciado por haber hecho, efectivamente, valga la redundancia, una denuncia falsa. Pero recorrido eso no ha tenido ninguno, ¿no? Pero claro, es que hablamos de una justicia que a los torturadores de Irak, a los 6 militares que torturaron a 2 prisioneros, los han exonerado. Entonces es muy complejo, ¿no? Todo esto también ocurre, digamos, en un ejército que en cierto modo no ha abierto sus puertas, no se ha modernizado, a pesar de que sí que nos han contado, digamos, que es un
ejército que hizo la transición del franquismo a la democracia y que era un ejército en el que poder confiar, pero parece que, digamos, sigue la presión de algunos mandos o de muchos mandos y de una industria que hay alrededor. Sí, la industria más importante, ¿no? Sí, eso es lo que cuento un poco en Código Rojo, el cómo no solo es el ámbito militar esa corrupción, o no solo es responsabilidad del ámbito militar, sino de todas esas personas muy poderosas que están detrás de las Fuerzas Armadas, de un gran negocio, y son los que impiden que mejore, porque al final nos comparas con Alemania y ellos tienen un sindicato militar, no tienen justicia militar, la han eliminado, y como Alemania, Bélgica, ¿no? sí, claro. Cualquier caso te lo puede juzgar un juez ordinario. De hecho, en el caso de que tú denuncies a la propia institución, porque yo ahora este caso terminará, supongo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se da la siguiente circunstancia, y es que, claro, el ejército es juez y parte. Entonces, claro, no tienes ninguna garantía, no tienes ninguna posibilidad. Mientras que si las denuncias que yo he realizado se hubieran producido en un juzgado independiente, habría tenido alguna posibilidad, ¿no? Bueno, pues ya ven ustedes, vamos a dejarlo aquí porque es un pequeño aperitivo de lo que va a ser esta tarde. Saúl, además estarás tú moderando. En la Sociedad de Democracia a las 7:30 de la tarde. Que además viene por Podemos Lanzarote, estará el secretario general de Podemos aquí, Carlos Meca, que es precisamente el partido, el único que te está echando una mano, ¿no? Sí, efectivamente. Y además te da mucha pena porque luego escuchas, evidentemente, el PP no se va a posicionar con esta historia. Más bien, si pudiera, nos pondría la zancadilla. Pero luego partidos como son el Partido Socialista o Ciudadanos, que en teoría te están diciendo permanentemente, no, nosotros queremos apoyaros, nosotros queremos ayudaros, pero luego dices, bueno, y está muy bien que lo quieras hacer, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Claro. Y de ellos además va a depender que consigamos una ley de protección al denunciante, como bien se decía antes, que es sencillamente compararnos al resto de Occidente. Es decir, es que en la OCDE solo hay 4 países que no tengan una ley de protección al denunciante. España es uno de ellos. En fin, solemos estar a la cabeza en cuestiones que nos deberían avergonzar. Código Rojo esta tarde-noche, ¿no? Pues ya se hace de noche tempranito, 7:30, y además en un sitio, en la Sociedad de Democracia, que es donde tendría que ser, ¿no? Realmente este sistema. Mucha suerte. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, siempre os digo, muchas gracias por darme voz, porque Onda Cero, allá donde voy, siempre se porta de forma fantástica. Muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, pues